El lenguaje construye realidad y es súper importante tenerlo súper presente siempre porque permanentemente estamos evaluando el mundo, haciendo juicios del mundo, de situaciones que nos ocurren o de nosotros mismos y en algunas oportunidades podemos o estar siendo muy duros, podemos estarnos perjudicando, podemos estar agrandando algo que en realidad no era tan grande porque estamos viéndolo con los filtros de las emociones que están presentes en ese momento. Y esta reflexión que he estado teniendo este fin de semana en particular me llevó a recordar que en una oportunidad estaba atravesando una depresión y la psiquiatra que me estaba atendiendo en ese momento me hizo una observación y me dijo, me da la sensación de que estás viendo la pasa en un cajón de uvas. Y fue tan revelador esa escena, porque la visualicé, me imaginé el cajón de uvas, la pasa, y vi que efectivamente el problema que me estaba, según yo, generando tanto dolor profundo, era nada más que una pasa dentro de un cajón de uvas, porque mi vida era mucho más que eso. Mi vida eran también situaciones alegres, también situaciones que estaban bien para ese momento en el que yo creía que estaba todo mal. Y eso suele ocurrirnos cuando nos viene un bajón, cuando estamos con una vibra tal vez un poco más baja, con alguna tristeza, con alguna situación que nos enoja, con estas emociones que son más displacenteras, tendemos a poner el acento en lo malo, en lo que nos incomoda, en lo que no nos gusta tanto, y tendemos a olvidar que nuestra vida es mucho más que esa situación, que eso en particular, que no estoy diciendo que no exista, existe, pero hay que darle el valor que tiene en su justa medida, porque nos olvidamos de todo lo otro que también es súper bueno, que también nos nutre, que también es parte de nuestro día a día, y podemos perder muchísimo tiempo y energía poniendo el foco en donde no estamos creciendo. Bienvenidos a este video, mi nombre es Viviana Cornejo, soy coach ontológica, periodista máster en dirección de comunicación, biodanzante, facilitador en conexiones cuánticas y una buscadora eterna de cómo funciona la mente humana, cómo generar esos hackeos mentales que nos permitan avanzar un poco más. Me encanta, me apasiona este tema porque a propósito de mi propia historia he descubierto y he puesto en práctica muchos de estos aprendizajes, o todos en realidad, para un mayor bienestar personal. Y desde ahí me gusta poder entregar lo que he aprendido para que otros también puedan implementarlo si así resuenan con la información, porque hasta los 40 años viví en piloto automático completo, completamente automático, haciendo o cumpliendo como un guión de vida, haciendo lo que yo creía era lo correcto, lo que yo creía que la sociedad esperaba de mí, para que vean lo presumida. Y bueno, me casé, tuve los hijos, estudié, trabajé, tenía el cargo, como que fui a través de una historia lineal y muy bien contada, construyendo lo que se supone nos había o me habían enseñado era el éxito, era lo que había que hacer para ser una ciudadana de bien. Y cuando terminé de concretar todos los propósitos que me había puesto y miré hacia atrás, sentía un profundo vacío, no sentía que lo que estaba haciendo me llenara, sentía que me faltaba algo que le diera un propósito a mi corazón, que algo que yo dijera, oye, yo hago esto y esto de verdad me llena el alma porque estoy al servicio de otros, porque estoy generando un aporte a la sociedad, porque, no sé, a través de lo que hago genero un mayor bienestar. Y esa ecuación no se estaba generando, no se estaba dando, y me vino una profunda crisis. Fue bien devastadora, me trajo muchísimas penas y muchos dolores, pero desde ahí comencé a crecer. Desde ahí, desde ese dolor tan profundo, decidí comenzar a construir una nueva historia que sí me llenara, que sí tuviera propósito y que sí le diera ese sentido que yo necesitaba a mi vida. Y ha sido un recorrido bien interesante y desafiante. Y entre las cosas que he aprendido, bueno, una de ellas que tiene que ver y que atraviesa mi carrera también, porque como les mencioné, soy periodista, además de coach ontológico y además de facilitador en conexiones cuánticas. Por lo tanto, el tema del lenguaje, el tema de las comunicaciones, el tema de cómo, de lo que decimos, de cómo impacta lo que decimos y cómo lo decimos, es algo que me mueve
profunda internamente y que me encanta, porque efectivamente no somos conscientes muchas veces de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de cómo nos referimos a otros. Estuve la semana pasada en un encuentro en donde se hablaba precisamente del daño que, por ejemplo, nos vamos generando entre las mujeres respecto a la imagen, respecto a el juicio que hacemos de la otra respecto a su aspecto físico. Es como, está más flaca, está más gorda, está más alta, o no sé, da lo mismo. Lo que sea que tenga que ver con él, no se habla del cuerpo de la otra, primero que todo, jamás. Y si vamos a hablar, que sea para algo productivo, porque cuando generamos juicios, generamos comentarios, podemos hacer un tremendo daño, no solo al otro, también a nosotros mismos, porque finalmente el otro no es más que un espejo que mi gato se está vaciando, que nos viene a mostrar nuestras propias carencias, nuestras propias debilidades y lo que sí tenemos que trabajar y que está súper bien, si para eso estamos en la tierra, para poder evolucionar, para poder crecer. Y también les comentaba respecto a esta observación que me comentó la psiquiatra, que tenía que ver con poner el foco más que en lo negativo, en lo que sí estaba bien y sí estaba funcionando en mi vida, que eran bastantes cosas. Y se me vino otro tema también a la mente, que tenía que ver con que en algún momento me conté a mí misma la historia de que, no, es que a mí no, las cosas no me resultan, nunca me salen bien. Y me repetí tantas veces esa frase que se transformó en un juicio interno, y cuando te repites tantas veces algo y lo integras como un juicio, es parte de tus propias creencias. Por lo tanto, es súper importante ir revisando los juicios que hacemos sobre nosotros mismos, que hacemos sobre nuestra realidad, y anotar qué acciones fundan este juicio. Porque si yo digo, nada sale como yo quiero o nada me funciona, tiene que haber algo que avale ese juicio. Ok, dices esto porque, cuéntame, nombra 10 cosas que no te han funcionado. O al revés, nombra 10 que sí te han funcionado y te vas a dar cuenta que el juicio que tenías no tiene ningún sentido, ninguna validez ni sustento. Por lo tanto, es súper importante hacer estas autorreflexiones. Cuando muchas veces invitamos o invito a alguien a hacer una reflexión, a pensar consigo mismo, a tener momentos de intimidad personal, también estos ejercicios son súper válidos además de meditar, porque no tenemos la costumbre de revisar nuestro propio lenguaje. Nos comunicamos diariamente en modo más bien automático, y está bien, no estoy tampoco juzgando el piloto automático porque es necesario, no nos volveríamos locos si no tenemos un piloto automático para hacer ciertas acciones. Tenemos que actuar muchas veces, el día a día es vertiginoso y necesitamos solo operar muchas veces, pero es importante detenernos y observar cómo nos hablamos y qué nos decimos. Y podemos descubrir de verdad situaciones que nos pueden permitir mejorar, porque si hasta ahora nos han estado limitando, las observamos y nos damos cuenta que podemos, a través de fundar ciertos juicios, darnos cuenta de que en realidad hemos estado equivocados, podemos cambiar nuestra propia realidad. Y es lo que me está pasando a propósito del juicio que les comentaba respecto al las cosas nunca me salen bien. Y lo tenía tan integrado y lo repetía tantas veces que me lo empecé a creer. Y cuando empecé a notar ¿qué sustentaba ese juicio? No tenía sustento. No tenía ningún sustento, era algo que me estaba repitiendo por costumbre. Y así un montón de juicios que nos repetimos en el día a día y que pueden estarnos limitando. Así que es súper importante y los invito a hacer este ejercicio que es súper sencillo, pero sí requiere presencia, requiere tiempo, requiere darnos espacios de cuidado personal. Creo y siento que es fundamental que aprendamos a darnos estos espacios, porque es la única manera, desde lo que he aprendido, de poder realmente mirar hacia adentro y observar qué es lo que hasta ahora nos gusta, nos favorece y qué es necesario modificar de lo que estamos realizando. Y no tiene nada de malo darnos cuenta que haya cosas que es necesario cambiar. O sea, de hecho creo que estamos en este mundo para eso, para ir evolucionando, para transformarnos, para crecer permanentemente.
Así que bueno, les agradezco el haberme acompañado en este breve video, pero tenía que compartir esto porque me encanta cuando estas reflexiones como que me llegan y realmente me permiten transformar percepciones que estoy teniendo de mí y que estoy segura al generar la transformación también me van a permitir ver un cambio en mi propia realidad. Así que estoy súper contenta de haber compartido esto con ustedes. Los invito a suscribirse si es que no lo han hecho, a seguirme en Instagram, que es vivicornejo-coach, donde también estoy subiendo permanentemente contenido de valor relacionado con el crecimiento y el desarrollo personal. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Chao, chao.